pesar de la inmediatez de la información en la época en que vivimos, aún existen misterios y seguimos interpretando nuestra realidad a través de prácticas y creencias que provienen de tradiciones ancestrales. En el programa de hoy revisaremos diversas expresiones que incorporan metáforas religiosas, creencias, brujería y psicomagia para proveer una visión distinta de la realidad o bien acceder a un mundo utópico. A mi espalda se encuentra el Círculo de Animales, cabezas del zodiaco del artista mundialmente reconocido Ai Weiwei. Esta serie de 12 esculturas en bronce es una reinterpretación sobredimensionada que el artista hace de las cabezas de animales que en algún tiempo formaban la fuente del reloj en el Palacio de Yunmingyuan en Beijing. Con la monumentalidad de estas esculturas que representan una tradición ancestral, Ai Weiwei cuestiona aspectos como el saqueo y la repatriación del patrimonio cultural de una nación. En la astrología china, el día de nacimiento de cada persona indica una fase específica dentro de un ciclo que ocurre cada 60 años. Existen varias leyendas que explican el origen de los 12 animales que conforman el zodiaco chino, pero la más popular cuenta que el rey Jade estaba aburrido en el cielo y quiso conocer a los animales más representativos de la Tierra, para lo que solicitó que invitaran únicamente a 12. La rata fue a la primera a la que se le extendió la invitación y le pidieron que también invitara al gato, pero la rata por celos no le envió su invitación y por eso el gato quedó fuera. Los animales asistieron y se pararon frente al rey sin ningún orden en particular. Pero la rata, al verse de mucho menor tamaño que el resto, saltó al lomo del buey. El rey quedó impresionado por la habilidad de este animal y la acomodó en primer lugar, seguida del buey. Después posicionó al tigre en tercero y al conejo en cuarto. Al dragón y la víbora les otorgó el quinto y sexto lugar respectivamente. El caballo ocupó el séptimo lugar, mientras que el borrego lo siguió para situarse en el octavo puesto. Después se acomodaron el chango, el gallo y el perro. Hasta el final quedó el cerdo porque fue el último en llegar. El antiguo palacio de verano Yuanmingyuan en Beijing, que significa jardines con el brillo perfecto, fue construido a finales del siglo XVIII para la dinastía Qing. Dentro del palacio se construyó una fuente que también funcionaba como reloj con 12 cabezas de los animales del zodiaco chino. Cada hora estaba marcada porque uno de los animales escupía agua. El diseño de estas esculturas en bronce se le atribuye al escultor italiano Giuseppe Castiglione. En 1860, durante la Segunda Guerra de Opio, el palacio fue destruido y saqueado por tropas inglesas y francesas. Las 12 cabezas de bronce fueron de las piezas más importantes de arte robadas y hasta el momento ejemplifican parte del patrimonio que China busca repatriar. De las 12 cabezas originales, 5 siguen sin aparecer. Las otras 7 fueron subastadas en 2009 a precios estratosféricos. Ai Weiwei hace una reinterpretación de las piezas existentes, mas no una copia, y para poder completar el zodiaco, decidió crear las otras 5 del imaginario que existe en la cultura china y de las diversas expresiones de los animales que existen tanto en esculturas como en pinturas. Por eso, dentro de las 12 cabezas encontramos estilos variados. El dragón, por ejemplo, tiene un estilo proveniente de las dinastías Ming, mientras que la víbora es mucho más moderna y tiene un aspecto más de un libro de ciencias naturales. El perro y el gallo son tomados de modelos reales, es decir, de animales vivos. Mediante esta obra, Ai Weiwei busca señalar precisamente la autenticidad y el valor del arte en relación a aspectos políticos y sociales. Para Ai Weiwei, el zodiaco chino en la actualidad representa más una manera de entenderse como ser humano al compararse con una especie animal. Él, por ejemplo, es gallo. Sin embargo, este artista piensa que realmente el zodiaco ha perdido su significado simbólico en la actualidad.
Tras leer una investigación en torno a las brujas durante la Inquisición en México, la fotógrafa Maya Godet quedó atrapada por el tema y viajó hasta San Luis Potosí, en donde había escuchado que existe una escuela de brujas. Tardó en encontrarla, pero finalmente dio con una anciana. Al verla tras el lente de su cámara, no le quedó la menor duda de que era una mujer diferente, una bruja o una bolita de fuego, como las llaman en la región. Así comenzó su serie Tierra de Brujas. El trabajo de Maya Godet parte de la intuición. Lejos de apoyarse en la lógica para realizar sus fotografías, se basa en las emociones para capturar a los personajes que le interesan y, como ella misma afirma, sus ojos van delante de su entendimiento. De muy joven realizó un viaje a la Sierra Tarahumara y desde entonces comenzó a mezclar la sociología y la fotografía hasta convertirla en una forma de expresión. Bueno, yo siempre desde chica mi forma de comunicarme era a través de lo visual. Pintaba mucho. Entonces yo sabía que era por ahí y también me interesaba mucho la sociología. Entonces, bueno, pues fue como la combinación perfecta, ¿no? La fotografía y la sociología, y aquí estoy haciendo foto social y ahora estoy trabajando en documentales. Tras leer un trabajo de investigación sobre la Inquisición y la caza de brujas en México, decidió emprender un viaje por distintos pueblos y rancherías del país, buscando reminiscencias de este tema. Primero me enteré de una chica, una niña, una de 15 años, que bajaba la Virgen María y hacía milagros en el desierto. Entonces la fui a buscar y pues me llamó mucho la atención, bueno, toda la gente que va pues, a pedir pues, que le solucionen los problemas, ¿no? Entonces, bueno, me quedé con esa idea en la cabeza y como siempre mi interés ha sido como trabajar con la mujer y más en puntos como pues en el límite de la moral con la sociedad y la mujer, ¿no? Y qué pasa cuando la mujer sale de esos límites y esa estructura moral. Entonces, bueno, pues las brujas me interesaban, ¿no? Preguntando, se enteró que en el desierto de San Luis Potosí existe una escuela de brujas, así que continuó su camino hasta llegar a un pueblo fantasma que parecía ser el indicado. En esta zona del país, a las brujas se les conoce como bolitas de fuego y viven en las periferias de los pueblos de manera marginada porque siguen siendo juzgadas y mal vistas por el resto de la población. El primer encuentro de Maya Godet con una bruja fue con una viejita quien la invitó a pasar a su casa, y a partir de ahí, el tiempo se diluyó en largos silencios. Me gustaba ella porque era una bruja que se especializaba sobre el amor, pero pues nunca había podido tener un amor. O sea, le gustaba mucho el sexo, había disfrutado, había tenido placeres sexuales y por eso la condenaban en el pueblo. Pero a la vez todo el mundo iba, ¿no? Y entonces me dijo, la fui a ver, me abrió la puerta y me dijo, yo sé por qué vienes porque quieres conocerme. Y sabía perfectamente por qué. Durante la Inquisición se propagó la cacería de brujas. Eran mujeres a las que se acusaba de pactar con el diablo y de mantener relaciones carnales con él, de comerse a los niños, de protagonizar orgías o aquelarres y de proceder como sanadoras. Aunque esto nos parezca un pasado remoto, apenas hace pocos años el Vaticano pidió perdón por los métodos no evangélicos que utilizó la Iglesia entre los siglos XIII y XVIII para perseguir y destruir brujas y herejes. Bueno, hay una foto, ¿no?, de esta mujer que te digo que es la primera que conocí, que luego regresé varias veces a buscarla, ¿no? Y entonces llegué un día y estaba vestida y estaba pues como el vestido un poco manchado, como de tierra, y me dijo, acabo de llegar. Y yo nunca le había pedido si le tomaba un retrato a ella, sola. Y entonces ese día le dije, oye, ¿te puedo tomar un retrato? Y me dijo, sí. Y entonces estaba viendo hacia mi cámara
y de repente como que me llené así como un frío en el cuerpo y dije, "Ay, está muerta", o como que es la muerte, como que me asusté cuando ella volteó a ver mi cámara y le tomé la fotografía. Y entonces pues platicando me dijo, es que acabo de aterrizar porque estuve volando con unos muertos de unas gentes que se murieron por aquí. Y entonces vinieron por mí y estuve volando y acabo de regresar. Y es que yo trabajo con los seres que se murieron. En la actualidad, los discursos del arte contemporáneo se cimientan en una actitud pesimista que refleja las dificultades de nuestra era. Sorpresivamente, en el trabajo de los artistas de origen soviético Ilya y Emilia Kabakov nos enfrentamos a un humanismo universal, resultado de la fe en el potencial de la persona. En su exposición Angelología, estos artistas representan a seres celestiales que acompañan a la gente en la utópica labor de crear un mundo armónico y solidario. Los Kabakov son una pareja de artistas rusos cuyo trabajo fusiona elementos de la vida cotidiana con discursos conceptuales. Se caracterizan por conservar una independencia artística que los diferencia de las tendencias generalizadas dentro del arte contemporáneo. Dentro de su estilo, se puede identificar una arraigada influencia del arte soviético, pues fue en esta época y dentro del régimen socialista que se formaron como artistas. Sin embargo, la relevancia en sus temáticas es universal. I'm not an artist by education, I'm a musician. And it's a very, very classical education. Ilya is an artist from the age of 8. So artists, first of all, learn how to draw. And they study all the rules. And for many years, they draw. They copy classical paintings. And then after that, in Soviet Union, they were forced to do what government tells them to do. There was a very strict limitation of what you can actually do. Because Ilya didn't follow these rules, he never was exhibited in Soviet Union. But he found a way to support himself by illustrating books. He wasn't strictly book illustrator like everybody think. He was like, if an actor can't be in a movie, he worked like a waiter or taxi driver. So Ilya was book illustrator, but he, at the same time, he created a lot of painting. De alguna manera, como sucede con los grandes artistas, las limitaciones, en lugar de convertirse en una traba, se convierten en un reto y al superar esos retos surge una obra sin par. By now we have approximately 850 paintings. And mostly they're in the museums. And that's why people don't know about them, because most of them are in the museums in Europe. La obra de los Kabakov constituye una especie de puesta en escena sobre la búsqueda personal de una realidad más digna bajo una utopía que se propone desde la imaginación y la interacción de diversas disciplinas como son el teatro, la literatura, la arquitectura y las artes visuales. Instalación total se refiere al concurso de varias formas artísticas para redondear una obra de arte. A total installation, very often people think that installation is something when you put a lot of objects, and the more the objects you have, that's the more interesting installation will be, which is not so. Total installation is about space, it's about atmosphere. So you take a space and you transform the space into something which has a very specific atmosphere, different from surrounding. So when people enter, the visitor come, he's in completely different time, different space. And there is our installation always has a character, always have some imaginary personage and narrative about his life or his story, but he's not there. Para su primera exposición en México, decidieron presentar un proyecto titulado Angelología, Utopía y Ángeles. En esta exposición, los ángeles representan una metáfora de la creatividad y la subjetividad. La figura del ángel se utiliza como una representación de la independencia y la democracia. Se llama angelología porque a lo largo de su carrera, Ilya Kabakov ha creado diferentes personajes que él utiliza también a veces como seudónimos.
Entonces, cada personaje para él es un ángel. Entonces, estos ángeles, personajes, encuentran formas de escapar a esa uniformidad que tiene la vida cotidiana. It depends on your own experience. And we always try to make our work understandable on every level. So there is a theological level, there is gnostical level, philosophical, and just for everybody, for common people. En esta exposición, las alas son metáforas de inspiración, mismas que puede llevar al ser humano a la realización plena, pero también a la caída de ideales cuando son demasiado ambiciosos, como fue el caso de Ícaro. La utopía se propone como una guía de la voluntad individual y la orienta para construir un mundo justo. Mexico is a very religious country, and it's also a country where a lot of people believe in miracles. So what's the better country to bring? I can, maybe Italy also, but I can't think in any other country. I'm not a religious person, but I do believe in angels. You don't have to be a religious person to believe in miracles. You don't have to be a religious person to believe that life is much more than everyday life. And angel brings us hope and dreams. And, life is very difficult. And you have to believe that there is some higher entity which in the moment of desperation come to help you. Lucifer Rising es el trabajo más complejo y elaborado del cineasta y escritor estadounidense Kenneth Anger. Es una obra característica del ocultismo que se basa en escritos del mago y brujo inglés Aleister Crowley, así como de varios preceptos de la orden fundada por él mismo, Ordo Templi Orientis. En Lucifer Rising, los dioses egipcios, Isis y Osiris, convocan la era de Lucifer. La audiencia es guiada a través de un extraño soundtrack, a través de diversas ceremonias y rituales que ocurren en las pirámides de Karnak en Egipto. Esta obra es considerada una obra maestra del cine experimental y de vanguardia. Kenneth Anger comenzó a filmar esta película en 1966 junto con el músico y actor Bobby Beausoleil, pero por diversas razones paró el rodaje en 1967. En 1970, Bobby Beausoleil fue acusado y encarcelado por haber cometido el asesinato de Gary Hinman bajo las órdenes de Charles Manson. Después de varios años, Kenneth Anger continuó con el rodaje de esta película, a la que invitó a protagonizar el papel de Lilith a Marianne Faithfull, y a Chris Jagger, el hermano de Mick Jagger, el papel de Lucifer. Anger intentó trabajar en el soundtrack con Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, quien como Anger es miembro de Ordo Templi Orientis, pero fue una colaboración fallida, así que Anger decidió seguir trabajando con Beausoleil. Bobby Beausoleil escribió y grabó el soundtrack desde la cárcel. El fotógrafo de la cinta fue Michael Cooper, quien hasta entonces solo había hecho foto fija, y su trabajo más conocido era la fotografía de la portada del álbum Sgt. Pepper de los Beatles. Esta película se inscribe en una época crucial entre el misticismo y la era de Acuario. Ante la pregunta de si la magia aún significa algo para él, Anger responde que la magia es algo o que entiendes y aprecias o la pasas de largo. Para él, es algo significativo porque es a lo que se ha dedicado toda su vida, pero no lo hace para impresionar a nadie. Lucifer Rising fue estrenada hasta 1980 en el Museo Whitney de Nueva York. Alejandro Jodorowsky se ha convertido ya en un cineasta de culto. Su obra cinematográfica está viviendo un proceso de revalorización. El cine de Jodorowsky está plagado de simbolismo y manifiesta una atmósfera creativa propia. Hoy revisaremos algunas de sus obras y la relación que tienen con la psicomagia. Mi libro Cinema Jodorowsky sale en 2001
Y parte de una entrevista que le hago y haber trabajado el tema ya durante unos cuantos años, ahí tendría como unos 4 o 5 años de haber trabajado el tema, dar un curso que se llamaba Cine de Alejandro Jodorowsky, que después evolucionó a Jodorowsky, Vida y Obra, pero realmente es un libro que aborda el cine, vemos filmografía, vemos anécdotas, hay un anecdotario que alimento con entrevistas a diferentes personas que colaboraron con él, qué cine ve él, cuáles son sus influencias, qué opina de esta idea de que la gente ahora ya ve sus películas y no son censuradas. Jodorowsky debutó en el cine en 1957 con el cortometraje La Cravate, una adaptación surrealista de la novela de Thomas Mann, Las cabezas trocadas. Desde este momento ya se vislumbra el estilo que posteriormente lo caracteriza con elementos esotéricos y cargado de simbolismos. A él le gusta mucho el cine de terror, a los años 30, estamos hablando de los monstruos clásicos, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, todo ese tipo de cosas. Le gusta el cine de Todd Browning, del 32, especialmente Freaks, que es donde filma Todd Browning con fenómenos reales, gente que es distinta a nosotros en un circo. Esto pues se ve en el cine de Jodorowsky, en Santa Sangre, en La Montaña Sagrada, en El Topo, ¿no? O sea, es una de las influencias más interesantes. Obviamente le gusta el spaghetti western, que es fan obviamente de Sergio Leone y de todo este cine de vaqueros, que después lo llevará a conocer a autores italianos como Fellini, por ejemplo. Y de hecho, en Lecho de Muerte, Fellini le hereda su último guión a Jodorowsky, que por cierto Jodorowsky no filma y lo hace cómic. Jodorowsky viene a México en 1958 y permanece hasta 1974. Y es aquí donde comienza a profundizar más en su interés por temas psicológicos y místicos. Se inicia en la psicoterapia al lado de Erich Fromm, quien en aquel entonces vivía en Cuernavaca, así como en la meditación zen con el maestro Eyo Takata. En cuanto a lo místico, hay infinidad de cosas, desde el trabajo con Pachita, que es una bruja mexicana muy conocida, que ya falleció, también el trabajo con Oscar Ichazo, que lo manda a traer de Nueva York para La Montaña Sagrada, que pues bueno, le da bastantes elementos para abrir los chakras y poder iluminarse, hasta Eyo Takata, que es uno de los protagonistas de su libro de El Maestro y las Magas. O sea, hay muchos maestros espirituales de Jodorowsky que él valora y los vemos en muchas películas, ¿no? Tanto en El Topo como en La Montaña Sagrada, pienso yo, se ve más esta influencia mística en el trabajo cinematográfico. Esto finalmente desembocaría en una técnica curativa propuesta y creada por él, denominada psicomagia. La psicomagia aúna el chamanismo, la psicología, la intuición, el misticismo, la filosofía oriental y el arte, con una finalidad curativa que propone resolver trastornos. Psicomagia es una cosa muy interesante, de hecho tiene varios libros que hablan de eso, incluyendo un libro que se llama Psicomagia como tal, pero es una teoría que ha manejado durante muchos años. Se basa principalmente en un diagnóstico, o sea, nosotros podemos tener algún tipo de enfermedad y es un diagnóstico mediante cartas del tarot. Entonces se hace una lectura de tarot, diagnostica qué es lo que tenemos. Él dice, te ahorras 4 años de psicoanálisis, ya con esta lectura de tarot identificamos qué es lo que tienes y de ahí partimos para un acto de psicomagia que puede ser sanación. Entonces son actos metafóricos que llegan al inconsciente y curan a la persona. La psicomagia se apoya en la premisa de que el inconsciente toma los actos simbólicos como si fuesen hechos reales. Es justamente en este aspecto que podemos ver el reflejo de la psicomagia en las obras cinematográficas de este artista multidisciplinar. La Montaña Sagrada es quizás su película más conocida. Se trata de una película de ficción que se basa en un sistema de clasificación de la personalidad llamado Eneagrama, que proviene del sufismo y de las enseñanzas del místico armenio Gurdjieff, quien buscaba una evolución espiritual y humanitaria. Recientemente, y con su última película, La Danza de la Realidad, se ha comenzado una revaloración del cine de Jodorowsky, que ya es considerado cine de culto, pues manifiesta un universo creativo propio, en donde lo metafísico y lo terapéutico se dan la mano. Si es una revalorización, sería una revalorización muy tardía,
que realmente la revalorización se dio en finales de los 90 con los programas de Olayo Rubio, la piratería, y eso fue una valorización muy fuerte que impulsó que Alejandro Jodorowsky tuviera el éxito que tiene ahora. En el mundo underground y en la gente interesada de verdad en el cine de Jodorowsky y en otras facetas, ya tiene mucho tiempo. Nuestro interés por lo alternativo va unido a nuestro afán de conocimiento y experimentación con lo oculto, lo inexplicable y lo que tiene que ver más con el lado desconocido de la existencia. Yo soy Jessie Bulbo, gracias por acompañarme hoy en Banda Ancha.